Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ezequiel y en el video de hoy vamos a estar viendo tablas dinámicas. Vamos a seguir desde donde habíamos dejado en nuestro video anterior y en el video anterior habíamos visto hasta el cansancio tablas. Bien, vamos a seguir quemándole un poco más la cabeza con tablas, pero el foco fundamental va a estar en tablas dinámicas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una tabla dinámica en nuestra forma tradicional, seleccionando datos, ¿sí? Tarjetas hasta el final, la derecha hasta el final, insertar tabla dinámica. Bien, acá nos dice el rango que tenemos seleccionado y si lo queremos en una hoja nueva. ¿Sí? Vamos a aceptar. Automáticamente siempre se crean en una hoja nueva. Bien, vamos a poner nuestra tabla, vamos a poner tarjetas y vamos a poner monto. A nuestro monto vamos a poner estilo millares rápidamente y vamos a ir sobre la tabla. Y como les había dicho en el video anterior, nosotros para el rango de celdas seleccionamos todo lo que queremos dentro de la tabla dinámica. Dentro de una tabla, ¿sí? Vamos a solamente posicionarnos dentro de la tabla y vamos a poder poner insertar tabla dinámica o podemos ir a diseño de tabla y poner resumir con una tabla dinámica. De la misma forma llegamos a lo mismo y en este caso no vamos a crearle una hoja nueva, sino que lo vamos a poner al lado de nuestra tabla anterior. Bien, vamos a ponerlo por acá. Aceptar, tenemos nuestra tabla. Deberíamos llegar a los mismos datos. Sí, exactamente. Llegamos al mismo monto de 4.070.000 pesos. Y a esta, para diferenciarla de la que es a través de rango de celdas, y esto es una tabla, vamos a cambiarle el diseño desde diseño, herramientas de tabla dinámica, desplegamos, vamos a poner color naranja. Bien, muy bien, hermoso quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a nuestros datos, ¿sí? Vamos a correr nuestra fórmula que habíamos hecho hermosamente. Y a esto vamos a ponerle que se llame utilidad. Bien, ¿qué va a ser lo que calcule nuestro campo utilidad? Vamos a poner utilidad y lo que vamos a hacer es más el monto menos comisión. ¿Sí? Acuérdense en que esto no se arrastra automáticamente, por ende debemos hacerle doble clic en el vértice. Entonces ahí tenemos la utilidad. Bien, vamos a ir para nuestra tabla. Chupamos un poquito. Y vamos a poner utilidad. Monto menos comisión de tarjeta. Bien. Nos da obviamente la misma utilidad. Perfecto. Vamos a ir ahora a nuestra tabla dinámica. Fíjense que si nosotros nos posicionamos sobre la tabla y vamos a analizar en herramientas de tabla dinámica, nos aparece actualizar. Bien, muchas veces veo en distintos usuarios que actualizan cada una de las tablas dinámicas. Bien, les voy a decir un truquito que les va a cambiar la vida, es que si nosotros desplegamos acá y ponemos actualizar todo, se actualizan todas las tablas dinámicas dentro del archivo. Por ende es sumamente útil. Si estamos trabajando con distintas tablas dinámicas en distinta hoja, actualizar cada una de las tablas dinámicas lleva muchísimo tiempo y si todo eso termina en una conclusión o en el cruce de datos, puede ser que tengamos actualizada la mitad o nos falte alguna de las tablas dinámicas a actualizar, con lo cual podemos llegar a arribar a conclusiones erróneas. De esta forma, actualizando todas las tablas dinámicas con un solo botón, aseguramos de que todas las tablas dinámicas se encuentran actualizadas. Continuemos. Habíamos puesto en nuestra hoja de datos, a ambas le habíamos agregado la columna utilidad. ¿Sí? Fíjense, nosotros queremos agregar utilidad acá dentro de la tabla dinámica en rango de celdas y no se aparece. ¿Pero cómo? Si lo habíamos puesto. Bueno, veamos qué pasó con la tabla. Vamos a tabla, desplegamos hacia abajo y utilidad nos aparece. ¿Por qué nos aparece utilidad dentro de la que hicimos con tabla y no dentro del rango de celdas? Como les había dicho, hasta quemarles la cabeza, con nosotros indicando una tabla, le decimos a Excel que todos esos datos trabajan en su conjunto. Bien, por ende, ¿cómo hacemos para poner utilidad dentro del rango de celdas? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la tabla dinámica, vamos a analizar y nos aparece cambiar origen de datos. Bien.
hacemos un clic y acá lo que vamos a tener que estirar, hacer hasta la columna I, nuestro rango de celdas, para que ahora sí nos aparezca utilidad. Entonces, acá con esta demostración estaremos viendo el último beneficio de utilizar tabla en vez de rango de celdas. Entonces, como nuestro objetivo final de este video es analizar tablas dinámicas, vamos a despedir con un aplauso a nuestra tabla dinámica con rango de celdas, que a partir de acá, tanto que lleguemos en una tabla o en la otra, las conclusiones a las que arribemos van a ser exactamente las mismas. Despedimos con un aplauso a rango de celdas y continuamos. Vamos a seguir con el análisis de nuestra tabla dinámica. Bien, para lo que vamos a seguir agregando nuestros elementos. Ponemos el campo fecha y fíjense que nuestro campo fecha aparece agrupado, ¿sí?, por cada uno de los meses. Esto aparece desde las últimas versiones de Excel, con lo cual si nosotros quisiéramos ver nuestro campo fecha exclusivamente tal cual como estaba, podemos apretar Control Z y fíjense que nos aparece el dato según nos aparecía en nuestra tabla de datos. Bien, continuamos. Vamos a seguir agregando elementos. Turno. Y dónde está el cliente. Bien. Sin agregar comisiones de tarjeta, que para no necesitamos otro campo numerado. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a ver de qué forma podemos acomodar nuestros datos para presentar un lindo informe. Vamos a llevar fecha, lo vamos a llevar al final, porque fíjense que tenemos la tarjeta, la fecha, el vendedor, el turno y de dónde es el cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fecha, que es un campo menos relevante, lo vamos a llevar al final. Bien. Vamos a agrupar nuestras ventas primero en función del vendedor. ¿Cómo podemos hacer? Primero podemos arrastrar el campo vendedor hacia arriba de todo o a través de las flechas vamos a poder poner llevar al final, bajar, subir o mover al principio. Bien. Entonces, fíjense que tenemos ahora nuestro vendedor, la tarjeta y el turno. Vamos a sacar el campo fecha, ¿sí?, para que quede un poco mejor nuestra tabla. Nos aparece toda subtotalizada y en forma vertical. Bien, nosotros podemos presentar de una mejor manera todo esto y cómo lo vamos a hacer. Vamos a ir dentro de nuestra tabla dinámica, vamos a ir a diseño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en forma tabular. ¿Qué fue exactamente lo que hicimos? Fíjense que todos nuestros campos, los que hemos seleccionado en nuestra tabla dinámica, ahora nos aparecen en forma horizontal. Bien. Y nosotros podemos verlo o visualizarlo de una mejor manera. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que cada uno de los campos que nosotros fuimos agregando también están subtotalizados. Por ende, podemos sacar los subtotales. ¿Qué hacíamos? Subtotales, no mostrar subtotales. Bien. Y ahora bien, si bien nuestros campos, no sé, tenemos una gran cantidad de elementos por cada uno de nuestros campos, Sofía, Pedro y Laura. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una lista mucho más grande, quizás no vemos tan sencillamente que esta tarjeta Mastercard pertenece a Laura. ¿Cómo hacemos? Vamos a ir a diseño de informe, repetir todas las etiquetas de elementos. Bien. Y fíjense que ahora se repitieron tanto Pedro, Amex, Mastercard y Visa. ¿Sí? Ahora nos permite visualizar y saber de dónde pertenece cada una de las líneas de nuestro informe. Bien. ¿Qué más podemos hacer para potenciar nuestras tablas dinámicas? Es muy importante saber que tenemos como herramienta, cuando nosotros quisiéramos analizar alguno de los elementos dentro de nuestra tabla dinámica, tenemos la posibilidad de aperturarlos. ¿Cómo vamos a hacer? Por ejemplo, en la primera línea vamos a tener las ventas de Laura por la tarjeta de América Amex en el turno mañana en Capital Federal. Bien, si nosotros quisiéramos aperturar o nos consultan cómo se componen esos 672.000 pesos, hacemos un doble clic en el número y fíjense que se va a abrir el detalle en una nueva hoja. Es muy importante saberlo para luego hacer comparaciones o la demostración de los importes. Y continuamos. Con lo linda que está quedando nuestra tabla dinámica, ¿sí?, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos llegar a aplicarle y que queden potenciados nuestros informes? Una vez seleccionada la tabla dinámica,
vamos a ir a analizar y ponemos gráfico dinámico. Bien, vamos a poner el primero que nos aparece. Y fíjense que nos aparece el gráfico tal cual como nos aparece la información en nuestra tabla dinámica. Bien, entonces a medida que nosotros vayamos filtrando, se va a ir modificando nuestra tabla dinámica. Bien, se va a ir modificando nuestro gráfico dinámico. Bien. Queda bastante feo, pero la idea de utilizar esta herramienta la vamos a ver en su totalidad a continuación. ¿Con qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestra tabla nuevamente. Vamos a ir a analizar. Vamos a ir a insertar segmentación de datos. Hacemos un clic. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner el vendedor. ¿De dónde es el cliente? Vamos a aceptar. Fíjense que nos aparecen unos cuadritos que funcionan como una especie de control remoto para nuestra tabla dinámica. ¿Qué nos van a permitir estos cuadritos? Lo que nos permiten estos cuadros es presentar nuestros informes y cada uno de los usuarios filtra la información como a ellos les parece. Bien, por ende, podemos hacer un clic en Laura y nos van a aparecer tanto en la tabla dinámica como en nuestro gráfico solamente las ventas de Laura. Y si quisiéramos ver las ventas de Laura solamente de Capital Federal, hacemos un clic en Capital y fíjense que tanto la tabla como nuestro gráfico se modifican para expresarnos las ventas de Laura y en Capital Federal. Yo considero que la segmentación de datos es una herramienta muy interesante a la hora de presentar nuestros informes y que a su vez, si solamente enviamos el informe con nuestra tabla dinámica, la segmentación de datos y su gráfico, ocultando de dónde pertenecen los datos, yo creo que es una herramienta para que útil, muy sencillamente, cada uno de los usuarios pueda analizar la información. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Para ir cerrando estos temas y nuestra investigación sobre las tablas dinámicas, lo que vamos a hacer va a ser desfiltrar todo. ¿Sí? Quedó feo nuevamente nuestro gráfico dinámico, pero no es de nuestro interés en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar toda nuestra tabla y la vamos a pegar en una nueva hoja. Bien. Y ustedes me dicen, ¿por qué pegó nuevamente los datos de la tabla dinámica en otra hoja y no fue al origen de los datos y creó una nueva tabla? ¿Sí? La realidad es que al copiar la información, nosotros le estamos diciendo que las dos tablas dinámicas vienen del mismo lado. ¿Sí? Por ende, Excel no tiene que salir a buscar nuevamente de dónde es el origen de la tabla dinámica. Para archivos muy pesados se reduce mucho el tamaño de nuestros archivos. ¿Sí? Entonces, es interesante, es una herramienta más poder copiar nuestras tablas dinámicas y Excel va a saber que vienen todos del mismo lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ir cerrando con todo esto? Vamos a sacar un par de elementos. Vamos a ir a mostrar lista de campos y vamos solamente a dejar Vamos a cerrar la actividad, vamos a cerrar ese cliente, vamos a cerrar el turno. Y solamente vamos a dejar el vendedor y el monto. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Fíjense que tenemos ahora el monto que vendió cada uno de nuestros vendedores. Si nosotros tuviéramos una comisión pactada con cada uno de nuestros vendedores y nosotros quisiéramos calcularla, supongamos para nuestro ejemplo es un 10% sobre el total de las ventas de cada uno de estos vendedores, nosotros quisiéramos calcular cuál es la comisión de estos vendedores. ¿Ustedes qué me van a decir? Que vayamos a nuestro campo de datos, ¿sí? De donde viene la información, agreguemos una nueva columna que haga justamente el cálculo sobre el monto. Bien. Sin embargo, Excel nos permite poder trabajar con nuestras tablas dinámicas y a poder agregarle campos calculados. ¿Qué será esto, no? Vamos a seleccionar ingresar a nuestra tabla dinámica. Vamos a ir dentro de analizar a cálculos, campos, elementos y conjuntos. Y por último, campo calculado. Hacemos un clic y fíjense que nos aparecen todos los elementos de nuestra tabla. Vamos a seleccionar en nuestro caso monto, ya que las comisiones serán un 10% sobre el total del monto vendido. Vamos a seleccionar este campo, vamos a insertar campo y vamos a multiplicar este campo por un 10%. ¿Sí? Ponemos aceptar y fíjense que automáticamente
Excel nos agrega un nuevo elemento dentro de nuestra tabla dinámica que va a ser el 10% del total vendido de cada uno de los vendedores. ¿Bien? Entonces tenemos un campo calculado dentro de nuestra tabla dinámica sin salir a crear dentro de nuestro origen de datos un nuevo elemento. ¿Bien? Para último, esto podemos modificar el nombre. Vamos a poner comisión vendedores. Esto ha sido nuestro análisis de tablas dinámicas y espero que les haya gustado. Un abrazo.